Hermanos, recuerde que estamos en ese periodo que va hacia precisamente la muerte de Jesús. Jesús camina hacia Jerusalén. Su ministerio terrenal avanza y él se dirige, como hemos visto en los capítulos anteriores, particularmente desde el 9, Jesús va hacia Jerusalén. Y en ese caminar hacia Jerusalén también hemos visto cómo Jesús se ha enfrentado a los escribas y a los fariseos. Sabemos que estos eran los grupos que se declaraban, se proclamaban los más religiosos, los más espirituales de aquel tiempo. Esa religiosidad la expresaban ellos externamente, limpios e intachables, puros, justos por fuera, muy piadosos por su religión. Usted ve que oraban en público, daban limosnas en público, llamaban la atención para lavar platos y vasos antes de comer, se purificaban las manos antes de comer, pagaban diezmos para que la gente los viera, enseñaban en la cátedra de Moisés y establecieron una cantidad de normas y de preceptos para la gente de su tiempo, como si fueran normas dadas por Dios. Tales normas fueron más valoradas que la ley misma. Eso lo encontramos en el sistema religioso fariseo, en el sistema religioso de aquel tiempo. Si los ve dando limosnas, lo publicaban, dice la Biblia, en las calles, inclusive en las sinagogas. Los ve usted orando de pie en las sinagogas, los ve usted orando de pie en las esquinas de las plazas, se exhiben ante la gente, ayunan, ponen cara triste para que la gente se dé cuenta, usan en sus ropas, acuérdense de las filacterias, esas cajitas que usaban en la frente y en las mangas del vestido, contextos de las escrituras allí, con ellos estaban diciendo lo piadoso que eran. Por eso se les llamaba así, puros, los puros. Inclusive la gente decía que si solamente 2 hombres iban al cielo, seguro que uno era fariseo. Así los consideraban. Bueno, uno de esos fariseos invita a Jesús a comer. Y acuérdense que el acto de comer estaba regulado en la tradición judía. Usted lee esa tradición y usted va a encontrar qué se puede comer, qué no se puede comer. Inclusive usted va a encontrar qué alimentos sembrar, cómo recolectarlos, cómo condimentarlos, cómo cocinarlos, qué alimentos se deben mezclar, qué alimentos no, qué alimentos son puros, qué alimentos son impuros. Y lógicamente, todas las normas de pureza antes de la comida. Eso era común. Con ello, ¿qué decían los fariseos? Estamos cumpliéndole a Dios. Estamos cumpliendo con las exigencias que Dios establece para nosotros. No solamente cumplimos con la ley, sino con la tradición heredada de los ancianos. Así que en ese sentido se podían considerar los cumplidores de Dios. Y así también se les conocía. Ahora, repito, ese fariseo, ese que está en ese grupo, invita a Jesús a comer. Una persona así nunca va a pensar que tiene algo que cambiar en su vida. No lo va a pensar nunca. Él siempre ha pensado y siempre va a pensar que es un piadoso y que cumple con la ley escrita y con la ley oral.
se encontraba muy a gusto con eso que hacía, cumplir con los preceptos establecidos. Así que estaba bien. Inclusive se sentía bien por invitar a Jesús a comer. Es que eso también estaba dentro de la tradición. Es una forma de cumplir los mandamientos establecidos para la fe judía. Invitar a alguien a comer y compartirle el alimento. Bravo eso, muy religioso. Esa es la idea. Pero aquí hay algo raro. Ellos invitan a comer a los que son como ellos. Aquí están invitando a Jesús que ha tenido problemas con ellos. ¿Cómo es que voy a comer con el que es mi enemigo? Un fariseo no hubiera hecho eso. Es como comer con una persona que ellos consideran impuro, o impura mejor, o comer con un opositor. Sin embargo, ahí está ese fariseo invitando a Jesús a comer. Ese fariseo que está pensando que no tiene nada que cambiar en su vida. Y es interesante eso, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que nada tenemos que cambiar en nuestra vida, nos sentimos seguros para creer que la vida de los demás sí tiene que cambiar. Eso créalo. Si yo me siento que no tengo nada que cambiar, eso me afirma para creer que los demás sí tienen que cambiar. Así vivían los fariseos. No tenemos nada que decir de nuestra vida, estamos bien. El otro sí. Acuérdense del fariseo y el publicano. Y hay que decirse. Así que el fariseo se ve espiritualmente sin fallas, es un noble, es un respetable, y lógicamente cumple con las ceremonias de la comida. Jesús se lava las manos higiénicamente, no ritualmente. Acuérdense que el problema aquí no es de higiene. El problema es cumplir con el rito establecido en la tradición de los ancianos de lavarse las manos. Era todo un proceso. Este hombre era un celoso cumplidor de las normas de pureza que identificaban a los religiosos de aquel tiempo. No es que Jesús sea un desaseado, no, Jesús no fue un desaseado, él se lavó sus manos. Solo, repito, que no siguió la tradición judía de aquel tiempo. Ese complejo ritual del lavamiento ceremonial de las manos antes de tomar los alimentos. ¿Qué pasa, verdad? El fariseo lo ve y se extraña, se sorprende, se alertó. Como si le estuviera pensando, Jesús no está dentro del grupo de los santos, dentro del grupo de los limpios. El sucio diciéndole al limpio que está sucio. Esa es la idea. Y se extraña, se maravilla. Y fíjense que él está pensando en sacar provecho de la situación, de esa falta cometida por Jesús, según piensa él. Eso creía por lo menos. Jesús lo ve y descubre la situación. Él se da cuenta que la tradición religiosa está siendo observada en él. Jesús no ha violado la ley de Moisés. Jesús no ha violado los mandamientos de Dios. Ha violentado la tradición judía, que es otra cosa. Pero como eso estaba a nivel de la palabra, para los religiosos de la época, Jesús también le había fallado a Dios mismo, a Moisés mismo. ¿Y qué le va a decir Jesús? Miren cómo se dirige Jesús. El Señor le dice, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Qué bueno tener conciencia de la limpieza, pero no de esa manera, ¿verdad? Limpio
por fuera, pero sucio por dentro. ¿Cómo sentirse bien así? Cumplir con una tradición que no les cambiaba el corazón. Y cumplir con una tradición que les hacía parecer religiosos, pero que al final lo que dejaba claro era cuán mal estaban delante de Dios. Acuérdense lo que vimos la vez pasada. Eso era un problema serio en ellos. Y Jesús entonces les va a mostrar con ese ejemplo cuán mal están en su interior, y va a tocarles expresamente su corazón y va a decirles lleno de rapiña y maldad. Si usted lee lo que Jesús dice en Mateo sobre los fariseos, eran unos rapaces robando a las viudas. Ellos, como eran también abogados, utilizaban ese conocimiento que tenían para quitarle a las viudas sus bienes, apropiarse de ellos legalmente, como decíamos la vez pasada, y después aparecer como personas que actuaron en justicia. Increíble que no estén relacionando moralidad o santidad con legalidad. Ellos separan. Ellos creen que lo legal está bien hecho. Y está bien hecho aunque estén robando, que era lo que hacían con las viudas, por ejemplo. Y por eso Jesús les va a decir, ustedes son rapaces. Cualquier persona que se les acerque a pedirle consejo respecto a sus bienes, esos bienes terminan en las manos fariseas, que es lo que se conoce en la historia de ellos. Pueden leerlo precisamente. Están por dentro realmente llenos de robo y de injusticia. Su corazón era realmente malo. Así lo dice claramente la vida de los fariseos. Léanse, por ejemplo, lo que dice Flavio Josefo sobre ellos. Así que ellos no tienen un corazón bueno. No han entendido que lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Eso sí contamina al hombre. Fíjense lo que hace la falsa religión. Hace creer al hombre que por hacer determinado tipo de acciones externas, lo hacen limpio delante de Dios. Y peor aún, que esas acciones son meritorias delante de Dios. O sea que Dios actúa al verlo a favor de ellos, al verlos actuar de tal forma, de esa manera. Otra vez, no hay peor ciego que el que cree ver y no está viendo. Eso es lo que va a decir Jesús de ellos, acuérdense. Nosotros decimos, y lo comentaba la vez pasada, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, estos son de otro tipo. No hay peor ciego que crea que ve y realmente no está viendo. El Señor les va a decir entonces, necios, tontos, insensatos, no están pensando, no están usando bien el discernimiento. El que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. ¿No se dan cuenta de lo que son? ¿Acaso podemos nosotros, si somos conscientes de nuestra interioridad, ir en contra de esa interioridad? Miren lo que les está diciendo Jesús. Son tan perversos que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen sino lo contrario para favorecerse a ellos mismos. Y con eso Jesús les está mostrando la incongruencia que hay en sus propias vidas, de que a pesar de que conocen lo que tienen que hacer, no lo hacen, sino lo contrario para favorecerse ellos. Realmente eran unos sinvergüenzas, unos bandidos de primera clase.
limpios por fuera, malos por dentro. Eso era claro. Y Jesús lo va a seguir aclarando. Dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. Dad limosna de lo que hay en tu corazón. Eso es una frase que dice mucho, porque lo que está diciéndole Jesús es que realmente se miren dentro y descubran lo que debe haber dentro de ellos, y cuando descubran eso, entonces serán capaces de actuar congruentemente con eso y hacer el bien. Y entonces todo será limpio. ¿De qué depende la limpieza? De lo que yo tengo dentro. Jesús les está diciendo que solamente cuando ellos puedan limpiar el vaso por dentro, podrán realmente aparecer como buenos delante de los demás. Y miren las exageraciones de ellos. Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Estos hombres, Jesús los está otra vez enjuiciando de manera seria. Acuérdense lo que vimos antes. La lámpara del cuerpo, el ojo bueno. Los que son lámparas, los que tienen ojo bueno, son generosos, dadivosos, solidarios, amorosos, iluminan. Lo que nunca han sido los fariseos y escribas. Si usted lee Lucas 16, Lucas va a decir que aman demasiado los bienes, que aman demasiado el dinero, que sienten un amor especial por ello, por el dinero. Inclusive, cuando Jesús les llama la atención frente a eso, ellos lo que hacen es burlarse de Jesús. Es como cuando usted le dice a una persona que ama el dinero, oye, ayuda a los pobres, y se ríe de eso. Oye, ten en cuenta a la gente necesitada, y se ríe de eso. Bueno, esa es la idea. Como quien dice que me voy a poner a hacer eso, yo voy a disfrutar de lo que tengo. Eso es mío y yo lo disfruto, y listo. Así que ellos rechazan en ese sentido la enseñanza de Jesús, se ríen de Jesús por las observaciones que Jesús les hace. Y miren, den limosna. Si tuvieran un corazón realmente generoso, podrían entonces hacer lo bueno. Y en ese sentido se pudieran considerar limpios. Pero como no es así, por obvias razones, la conclusión es que ellos están en una situación de maldad interna y por eso no pueden hacer otra cosa que lo que anida en su corazón. Y Jesús se los va a decir aquí. Miren lo que hacen. Le ponen a la gente a diezmar de plantas comestibles, inclusive la menta es medicinal, la ruda también. Los ponen a diezmar de plantas y de verduras que no estaban establecidas dentro de la ley como objeto de diezmo. Sin embargo, ellos en la tradición oral meten estas plantas y las hacen objeto de diezmo. Si yo compro menta o ruda, o si yo consigo menta o ruda o cualquier hortaliza, tengo que sacar 10%. Si me dan menta o ruda, tengo que sacar, 10% y pagar para el sostenimiento del templo y demás. Acuérdense de eso. Y Jesús les dice, oye, ustedes le están poniendo diezmos a lo que no tiene diezmo. ¿Cómo es eso? Y además de eso, están dejando de hacer lo que sí está establecido en la ley.
Miren lo paradójico de la actuación farisea. Ponen a la gente a diezmar de lo que en la ley no tiene diezmo. Y además de eso, dejan de hacer lo que en la ley dice que debe hacerse. No tengo por qué diezmar menta ruda y demás hortalizas. No. Pero sí tengo que ser justo y amar. Y Jesús dice, ustedes hacen una cosa, pero dejan de hacer lo esencial. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Está bien, pónganle diezmo a estas plantas. A la hora de la verdad no era mucho lo que tenían que pagar por eso. Pero, ¿y lo otro? ¿Por qué dejan de hacer lo otro? ¿Por qué el amor y la justicia no se ve en ustedes? Y no se ve, por ejemplo, en el trato que daban a las viudas. No se ve en la conducta de ellos mismos mostrándose como piadosos. No se ve en las acciones de ellos en la evangelización, por ejemplo. Porque, ¿qué justicia hay en ganar un prosélito que va a ir al infierno? ¿Eso es amor? ¿Y por qué eso no era una realidad? Porque el cambio interior no era tampoco cierto en ellos. Y por eso, qué bueno aprovecharme de la religión y salir bien librado en ese proceso. Me hago rico de la religión y aparezco como bueno, aunque deje de hacer lo que la religión verdadera me manda hacer. Fíjense las dos cosas, una religión falsa y una religión verdadera, seguían lo falso, lo verdadero fallaban. Ojo bueno, ojo malo. Dar limosna, nunca, nunca. Acuérdense de los pobres de la tierra, eran responsabilidad de los judíos. Y lo que realmente muestran los fariseos es que esos pobres de la tierra jamás fueron objeto de su ayuda. Inclusive de Israel en aquel tiempo. Porque ellos mismos enseñaron precisamente a sus seguidores a mantenerse con ese corazón duro. ¿Hasta dónde llega la religiosidad farisea? ¿Hasta dónde llega la falsa fe? ¿Hasta dónde llegan las falsas doctrinas? Piénselo, ¿cómo puede una organización de hombres que afirman ser seguidores de Dios y justos, según la ley, pero crean tradiciones y normas que anulan la ley, que son contrarias a la ley, pero se llaman justos? Se llaman justos. Y por eso Jesús les va a hablar de manera clara. Pagan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda hortaliza, pero no aman y no son rectos en el trato con los demás y en la aplicación de la justicia, repito, porque ellos eran abogados. Eran unos sinvergüenzas, bandidos, pícaros, ladrones. Ahora, el mismo Señor, bueno, los condena y los condena fuertemente. Ellos eran unos hipócritas que estaban conduciendo al pueblo judío a la muerte, a la insolidaridad, a la pobreza, a la perdición, al desamor. ¿Y qué estaba pidiendo el Señor? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué pide Jehová de ti? Hacer justicia y amar misericordia. Eso está en el profeta Miqueas. Eso se ha mantenido a través del tiempo en la historia del pueblo judío. En cuanto a norma, pero en cuanto a realidad, los mismos fariseos escondieron esta verdad para sacar otra que los favorecía y que les impedía
actuar de esa manera. Acuérdense que ellos actúan injustamente, inclusive con sus propios familiares, con sus propios padres. Todo lo que tengo es corbán. Acuérdense, eso es dedicado a Dios. Yo no le puedo dar a mi familia, no le puedo dar a mi padre porque esto es dedicado a Dios. Miren lo que se inventaron para alimentar su corazón egoísta. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta el extremo. Y si usted lee los profetas, amor y misericordia permanecen. No solamente lo dice el profeta Miqueas, también lo va a decir antes Isaías y los profetas mayores. Ellos están llamándonos a hacer justicia y a hacer misericordia con el necesitado. Ojo bueno. Acuérdense, ¿quién es el que tiene ojo bueno? El generoso, el dadivoso, el amoroso, el que se entrega al otro y lo ayuda. El que da, el que se pone al servicio del otro, no el que esconde el dinero y los bienes y los mantiene para disfrutarlos solo. Y miren que Jesús menciona tres cosas importantes: justicia, dar a cada uno según necesidades y actuar en la aplicación de la ley de modo recto. Eso es lo primero. Misericordia, poner mi corazón en la miseria del otro, en la necesidad del otro. Y fe, creer que Dios está conmigo y me afirma en Él, pero Él me pone a servir y me pone a amar. ¿Se estaban cumpliendo en ellos? No. Y por eso las reconvenciones. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Bárbaros esos. ¿Qué querían ellos? Me tienen que reconocer como lo que yo soy: el puro, el santo, el que merece exaltación, el que está por encima de los demás, inclusive económicamente, y el que debe en definitiva ser exaltado en todo. Esa es la idea de Jesús. ¿Ustedes quieren eso? ¿Creen que con eso se muestran espirituales y buenos? Jesús les va a decir: no, ustedes son nada. Póngase usted a pensar lo que significa para un judío un sepulcro con hierba encima, que nadie lo ve. ¿Qué le está diciendo Jesús a los fariseos? Ustedes, bueno, el que pisa un sepulcro se hace impuro en la ley. Eso está definido. Y miren lo que les está diciendo Jesús: sepulcros que no se ven, y peor aún, los que andan encima no lo saben. Jesús les está diciendo: ustedes, con sus enseñanzas, con sus tradiciones, con sus normas, con sus preceptos, están manteniendo a la gente en la condenación eterna, porque los están haciendo impuros permanentemente. Si yo piso un sepulcro, según la ley me hago impuro. Y póngase usted a pensar, yo siempre caminando sobre sepulcro, sin saber que estoy sobre sepulcro. ¿Qué me está diciendo Jesús? Ustedes, fariseos, con su manera hipócrita y perversa de asumir la ley, con su enseñanza, con su doctrina, están haciendo que la gente camine hacia la muerte y a la muerte eterna. Es una palabra demasiado fuerte.
lo que Jesús les está enseñando por su hipocresía y por su falta de conciencia frente a la realidad del otro que me necesita, del otro que necesita mi ayuda, del otro que necesita mi servicio, del otro que requiere mi amor, del otro que requiere mi consejo, del otro que requiere de mis bienes, inclusive. Líderes falsos que enseñan impurezas que la gente sigue sin discernir, sin darse cuenta, y al final tanto los maestros como los discípulos terminan en el mismo sitio, en el infierno. En Mateo Jesús se los va a decir también. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Claro, si los mantienen en impureza, en falsedad, si los mantienen en el error, ¿lo están haciendo hijo de quién? Del diablo. Y miren aquí otra vez cómo Jesús les recrimina la falsa doctrina. Lo veíamos ahora en la clase de confesión de fe. El discernimiento que deben tener los discípulos para la doctrina. ¿Qué nos están enseñando? ¿Qué nos están dando? Y si alcanzo a ver lo que la enseñanza es en sí misma y hacia dónde me conduce. ¿Cómo es que yo voy a aprender de los fariseos a ser egoísta y no me doy cuenta? No lo veo. ¿Cómo es que yo no alcanzo a ver en ellos su injusticia, su impiedad, sus robos, sus falsedades, sus miserias? No lo veo. No veo yo en la iglesia lo que está sucediendo, lo que me enseñan, lo que me dicen, lo que me orientan. ¿Qué está pasando conmigo? Otra vez, no hay peor ciego que aquel que cree ver y no ve nada. Y entonces tendría que preguntarme, bueno, practico lo que me enseñan y lo que enseñan. Y tengo claridad de lo que me enseñan y de lo que enseño. Me están llevando por camino puro y santo o por sepulcros que me conducen a la muerte. Acuérdese, hay caminos que parecen rectos, pero que al final está la muerte. Hacia allá quiere llevarlo Jesús. Tanta doctrina inventada, tanta tradición inventada, y lo veíamos ahora rato con la confesión de fe también. ¿Para qué? ¿Para hacer que el otro pueda irse al infierno conmigo? ¿O para hacer que el otro se vaya al cielo conmigo? Y por eso la responsabilidad nuestra como discípulos de discernir frente a la enseñanza. Pablo dice en Romanos 12, discerniendo lo que es bueno, agradable y perfecto. Discerniendo. Realizo acciones piadosas para impresionar a otros y para que los otros vean de que yo sí soy colaborador. Deseo que me honren por lo que hago. Miren que eso es del corazón orgulloso y nada cristiano. Es que yo hice esto, es que la iglesia no me ha dicho gracias.
No que nosotros no demos gracias, pero no que eso sea lo que yo esté buscando. Porque eso pasa. Hago las cosas para qué, para que me tengan en cuenta y me exalten. No, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿No era eso lo que decía Jesús aquí de los fariseos? Buscan los primeros asientos, que me den a mí el primer lugar porque se están dando cuenta quién soy yo. ¿Se acuerdan que esta frase se hizo famosa en Colombia? Y usted no sabe quién soy yo. Porque es que eso es lo que nos gusta a nosotros. Usted no sabe quién soy yo. Y delante de Dios, ¿qué eres? ¿Qué te crees? ¿Mm? Pablo dice, de los pecadores, yo soy el primero. Así que ¿cómo me veo delante de Dios? Como lo que soy. ¿Y qué quiero para Dios sino su gloria? Y su gloria haciendo lo que Él quiere que yo haga, pero para su gloria, no para mi gloria. Acuérdense que un corazón lleno de la tradición farisea busca su gloria, su reconocimiento, su exaltación. Ese es un corazón fariseo. El corazón fariseo busca reconocimiento, busca beneficios, busca que le exalten. El corazón fariseo enseña mentira y acomoda las verdades para favorecerse. Sepulcros que no se ven y por donde camina la gente. Eso es lo que hacen los fariseos. ¿En qué terminan ellos y los que le siguen? Al final en la muerte. ¿Qué es lo que quiero yo que pase? Que Jesús me vea en mi realidad y me muestre a mí cómo me ve Él en mi realidad. Y que yo pueda descubrir mis miserias, pero que eso no me deprima, sino que al contrario me llene de esperanza para seguir en mi camino hacia mi santificación. Y que Él me pueda llevar de la mano, afirmándome en Él, de tal forma que yo sea transformado cada vez más. Y que definitivamente lo que hay por dentro se note, que estoy siendo cambiado, que estoy siendo transformado. Que aunque no soy perfecto, lucho por ser sal y por ser luz. Porque sin duda tenemos un corazón cochino, sucio. Ay, las actuaciones externas, hipócritas. Miren que eso es lo que Jesús recrimina siempre. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Dice Jesús, la hipocresía. Esa es una. Fariseo hipócrita le dice aquí, lava primero el vaso por dentro. Entonces las cosas cambian. Mire que tenemos que mirarnos dentro. Todavía el orgullo nos afecta. Todavía siendo cristianos nos creemos superiores a otros. Todavía. Pensamos que estamos por encima de. Qué miserableza la nuestra. No hay peor ciego que el que cree ver y no está viendo. Cree que está bien, pero no está viendo nada. Y no está creyendo en últimas nada. Fariseo hipócrita, limpia el vaso primero. Tenemos que limpiarnos por dentro. Tenemos que sacar de dentro de nosotros eso. De dentro del corazón del hombre no fluye nada bueno.
Acuérdese, el enemigo somos nosotros. ¿Qué busca entonces Jesús? Que la religión de aquel tiempo pueda verse en sí misma y pueda descubrirse en sí misma como la que no debe estar guiando al pueblo de Israel. Porque en últimas, sus maestros son realmente falsos, su doctrina es realmente falsa y la finalidad a la que conduce es la muerte eterna. Eso es al final lo que Jesús les está diciendo. Hipócritas, sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Hermanos, el llamado es fuerte, pero necesario. Porque si somos conscientes, nuestro corazón todavía nos juega malas pasadas. Y podemos estar ubicándonos del lado de los fariseos, creyéndonos buenos, pero con ese mal dentro, apareciendo con conductas histriónicas, teatralizando en la vida para que nos vean buenos, pero al final somos unos perversos hipócritas, fariseos. Necesitamos el cambio, necesitamos la transformación, necesitamos la gracia, necesitamos el amor de Dios, necesitamos la misericordia, necesitamos la santidad. El Espíritu Santo solo es el único que puede ayudarnos en esto. Mire, justicia, misericordia y fe. No lo tenían los fariseos. Podemos no tenerla nosotros. Tenemos que ver en qué estamos para poder tomar el mejor camino, un camino que glorifique a Dios, que le exalte, porque nuestro corazón cambió realmente y le glorificamos desde dentro, no externamente. Padre bueno, gracias te damos por todo esto, gracias por hablarnos, gracias por bendecirnos, gracias por ministrarnos, gracias por abrirnos los ojos. Todavía hay maldad en nosotros, todavía hay maldad en nuestro corazón. Ayúdanos, ayúdanos para no caer en este juego fariseo, para no caer en este juego perverso de la hipocresía, para no caer en este juego perverso de creernos los que no caen, los que no fallan, los que cumplen la ley. Ayúdanos para que nos miremos a nosotros mismos en nuestra realidad, pero para que luchemos cada día más por dejar atrás el pecado, la corrupción, para que no señoree más el pecado en nosotros y te glorifiquemos a ti, te exaltemos a ti, te vivamos a ti, Señor. Que nuestra vida sea una vida en ti, oh Dios, en tu poder, en tu espíritu, en Cristo, pero para gloria tuya, oh Dios, Dios trino y Dios uno. Y que entendamos cuál es la verdadera fe, esta fe bíblica que nos enseña tu palabra y que asumió la reforma protestante y que gritó al mundo con la sola fe, con la sola gracia, con el solo Cristo, con la sola Escritura y para la sola gloria de Dios. Gracias, Padre. Gracias en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.